Hola, bienvenidos a nuestra primera edición de este podcast de su confianza, El arte de despedirse. Me presento, mi nombre es Samantha Favela y estoy con mis compañeros Juan Pablo Cervantes, Rodrigo Ramos. Y bueno, este es como parte de nuestro proyecto final de la materia de tanatología que está impartida en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología en el plantel de Tlalpan. Gracias por acompañarnos y espero que sea de su agrado. Bueno, antes de empezar, creo que debemos de dejar en claro algo y no sé qué ustedes opinen, pero para ti, más o menos, ¿qué podría significar la palabra Thanatos? Pues yo lo colindo mucho con que es un dios de Thanatos, de la muerte y todo eso y así, entonces muerte y pues logía, pues estudio, ¿no? Entonces Estudio estudio de la muerte, estamos de acuerdo en eso. Y pues no sé cómo nace esta disciplina, Sam. Pues nacen como Elizabeth Kluber, quien estudió en el proceso de morir y el impacto en los familiares. También hoy se entiende como el acompañamiento humano ante las pérdidas, donde lo central no es la muerte, sino en cómo seguimos después de y cómo vivimos después de ella. Ok, vale, pero bueno, yo difiero un poco en el aspecto de la tanatología como la muerte. Personalmente yo considero, para mí, es más como el proceso del duelo y el trascender este duelo, esta pérdida que nosotros vamos a generar. Pero creo que esto lo vamos a ir desarrollando un poco en el programa, que espero que se queden y que les esté agradando todo esta vibra que estamos tirando. Entonces, pues no sé, Sam, ¿qué te parece si empezamos con una pregunta preguntas? detonadora? ¿Va? ¿Cómo ven? Va. Tírala. Va. ¿Cómo definirían la tanatología en palabras simples como alguien que nunca ha escuchado el término? ¿Cómo lo definirían? Bueno, Así, para así. empezar, creo que deberíamos quedarnos un poquito con la definición que nos dio nuestro compañero Rodrigo. O sea, creo que sí acertó mucho en la parte de que es un duelo. Creo yo, es un estudio y es el duelo como tal del entendimiento de la vida y la muerte del ser humano. Entonces, no sé qué ustedes opinen. Yo creo que sí define muy bien, o sea, la pregunta se contesta muy bien con lo que dijo Juanpa, que es como este estudio de cómo nos involucramos con este tema tan controversial que es la muerte, porque te dicen tanatos y tanatología y así, y tú ya te empiezas a ir y te empiezas a delirar en tu mente de esto es malo, esto es muerte, esto es, no, me va a hacer sufrir, cuando totalmente es algo, un proceso, ¿no? Obviamente el duelo, lo dice la palabra, es una batalla, es un duelo. Claro. Te va a doler, obviamente. Duelo, dolor, entonces, pues creo que es algo que no podemos evitar en esto del duelo, ¿no? El dolor, el sentir. Sí, claro, el proceso de entre la vida y la muerte es muy complicado. Claro. O sea, realmente el sobrellevarlo, pues sí, nadie te lo enseña, ni siquiera en la escuela o en tu trabajo. Entonces, pues realmente, ¿cómo se vive un duelo correctamente? Aparte creo que vivimos mucho en un tabú, ¿sabes? Demasiado la sociedad. Entonces la sociedad exactamente nos crea, pese a ser una realidad universal lo que es la tanatología o bueno, la muerte o el La hecho muerte de, como tal, más la bien. muerte como tal, creo que es un tabú y involucra muchos códigos de creencias que tú abordas la muerte desde tu punto de vista. Yo Desde mis y experiencias Juan Pablo, vividas. Juan Pablo y yo la abordamos de distintos puntos de vista que creo que son muy importantes y respetables cada uno de estos puntos de vista. Algo que hay que dejar en claro, disculpen, que somos estudiantes de psicología en proceso de ser psicólogos profesionales. Sí, ¿Saben? pues, O sea, no se me hundien, chicos, porque no demos algo bien, simplemente esto es un proyecto final en el que estamos planteando para nosotros qué es tanatología. O sea, al final de cuentas no deja de ser un podcast de estudiantes para estudiantes. Exactamente. Por si la regamos en algo. dicho. Muy bien. Muy bien. ¿Qué les parece si les aviento la segunda pregunta detonadora? ¿Cómo ven? La tercera. ¿La tercera? Va. Sí, vamos a saltarnos. Sí, Sí, claro. ¿De dónde viene el miedo de la muerte? ¿Es más biológico o cultural? ¿Cómo ven? Para mí es más cultural. Para mí. Creo que es más biológico. Yo creo es de los dos. Porque Sí, de yo los no dos. quiero pelear con nadie. No, o sea, honestamente y genuinamente creo, les voy a dar mis argumentos. Yo creo que es biológico y cultural porque no dejamos de crecer. Entonces es algo biológico, de que obviamente un niño de 6 años no va a interpretar la muerte como Un adulto nosotros, mayor. o jóvenes, no adultos Ujú. mayores, o sea, distintas etapas de la evolución crecimiento. humana, de crecimiento. Entonces creo que de lo biológico abarca eso en el ámbito cognitivo, ya que pues nuestro desarrollo del cerebro pues se va desarrollando, vaya la redundancia, Sí, ¿no? claro. Pero también cultural, en dónde nos vamos involucrando, porque si yo me involucro en un tema de educación, voy a tener otro panorama, otra perspectiva de la muerte. En cambio, si tú, Sam, te basas en un código de creencia muy religioso, te vas a basar en eso. Y si yo soy más como politeísta,
voy a tener otra percepción, otra idea de lo que... Por eso digo que son de los dos, para ver, no sé ustedes qué opinan de biológico y cultural. Pues biológico yo lo veo más por el instinto. Pero tú dijiste de supervivencia, cultural, ¿no? Ah, sí, pero pues ya comentando aquí entre nosotros, porque también podemos cambiar de opinión. Sí, se vale. Cultural por la sociedad, por la idea que te mete la sociedad. O sea, realmente siento yo que por más que tú tengas tus propias creencias y así, interviene mucho el papel de la sociedad y te lo puede cambiar, ¿o como ves tú? Sí, o sea, yo creo que también es un entendimiento social meramente, pero, o sea, a pesar de que está inculcado en las creencias de cada una de las personas, creo que este miedo como tal viene con más, bueno, a mi percepción, no sé qué puedan opinar ustedes, pero para mi entender es precisamente ese miedo al crecimiento, a la evolución. O sea, a final de cuentas es una línea del tiempo, vaya, que no se detiene con nada. Entonces, si hay una evolución, hay un crecimiento, pues tarde o temprano debe de haber un final, ¿sabes? Sí, estoy de acuerdo. Claro, y cada día es... Pues lo habla de siempre. Thanatos, o sea, Exacto. Thanatos es muerte. Y la muerte al final, ¿qué es? O sea, Siempre existe. cuando nosotros Siempre nacemos, ¿qué tenemos seguro? La La muerte. muerte es lo único La muerte. seguro que La tenemos. muerte y el cambio. Son dos cosas Exactamente. seguras en la vida. Entonces, pues no sé, me gustaría pues yo dar una pregunta detonante. Claro. Que es ¿creen ustedes que el lenguaje que usamos para hablar de la muerte influye en cómo lo enfrentamos? Y colindo esto con la pregunta que ahorita estábamos hablando de lo biológico y lo cultural, por el simple hecho de la educación que le damos y la importancia que le damos a esta educación en el aspecto de que nosotros no queremos hablar de la muerte con los niños. O sea, ¿qué es esa cosa? ¿Por qué no los hacemos conscientes Exacto. de que existe, ¿no? No sé qué Sí, opinan, sí. a Y ver, de quiero hecho, escucharlos. ellos pues no están exentos de eso, o sea, Exactamente. les puede claro pasar que un sí. accidente o algo y al final y al cabo su amiguito de, no sé, del kinder, ¿no? Al otro día no va a la escuela y cómo le explicas, ¿no? De que Sí, pues, sí. se murió o algo, o sea, no hay que disfrazarlo con esta parte como de que se fue al cielo o darles creencias, pues que no lo son, o sea, sí hay que hablarles con la verdad, pero obvio a su propio lenguaje, a lo que ellos entiendan, que Sí. se adapte hacia ellos. Justo, creo que precisamente diste en el clavo precisamente con la palabra lenguaje. O sea, creo que también define mucho la percepción que puede tener precisamente un niño a través del entendimiento como tal del suceso. Claro. Creo yo que no es lo mismo que precisamente a un niño se lo podamos expresar de la manera pues coloquial o lo que es Fantasioso. un poco fantasiosa precisamente, que es tu familiar o esta persona que tú conocías está dormido O se fue al cielo. o se fue al cielo precisamente. O sea, creo que influye mucho este entendimiento que puede tener un niño precisamente con el lenguaje que podamos ocupar con él. Y siento yo que hasta los subestimamos a los niños. Sí, porque exacto lo que yo entro en esa parte en donde nosotros decimos que somos son tan inocentes, que no van a entender cuando desde chiquitos entiendan muchas cosas, son muy Sí, o inteligentes. sea, se interpretan, que no lo sepan como plantear Expresar, o ajá. expresar justamente. Es diferente. Porque ahí también yo digo, hay algo que nosotros, bueno, yo lo llamo como estimulación temprana, como por ejemplo, tú dices el ejemplo de cómo le explicas a un niño de 8 años que ya no va a ir su mejor amigo a la escuela porque falleció, tuvo un accidente automovilístico y perdió la vida en ese momento. Entonces al niño, ¿cómo lo puedes tratar si él ya se estimuló tempranamente por este hecho que pasó, que o sea, se despegó, él está estímulo viviendo un fuerte. duelo? Hay una pérdida como tal. Exactamente, es una pérdida completa de Una pérdida de muy conexión temprana. con alguien que ya ha tenido como este feeling de eres mi amigo, ¿sabes? Exacto. No eres mi amigo, Hubo esta eres mi conexión. mejor amigo. Entonces creo que esta estimulación temprana también es como que afecta en un futuro, no sé ustedes qué opinen, Claro. a la convivencia, porque yo ya voy a tener otro tipo de mentalidad más consciente, más madura de que las cosas se acaban. El tiempo Más corre. consciente, hasta le podrías meter miedo al niño a socializar por Exactamente. perder a la persona. Si no lo Entonces, sabes, justamente educar. En ese Claro, o caso, sea, es que a final de cuentas él está viviendo una experiencia como tal que a lo mejor sus compañeros en ese Nunca lo van a momento entender. nunca lo van a entender, vaya. Porque estos temas no se hablan en el ámbito educativo, que yo creo que es sumamente importante hablarlo. Hasta incluso los maestros deberían de dar pláticas de esto, porque pues uno Sí, quién sí. sabe, hoy estás, pero mañana quién sabe. talleres, Exacto. conferencias, ponencias. Y no tan solo a los niños, también a los También a los adultos padres, mayores. sí. Porque hay que ser conscientes, chicos. La muerte es para todos. Sí, claro. ¿Y quiénes tienen más miedo a morir? ¿Los niños Nah, o los adultos? los adultos. Obviamente, entonces también la psicoeducación, hablando pues nosotros como psicólogos en formación, es fundamental. O bueno, yo digo que es fundamental y es básica en talleres, interacciones, ir a hacer prácticas, Claro. ver, platicar, estar en conferencias, nutrirse de todo este conocimiento de lo que es la muerte, no para ti, para el otro. Sí. Porque el otro es el otro. Para ti tú puedes decir, bueno, para mí esto es mi muerte.
¿no? Esto Sí, es claro, así. esto es lo que sí. Pero significa ¿por para qué mí. somos tan egoístas y decimos, ay, ¿por qué si ese güey, perdón, es una palabra, Claro. pero ¿por qué si esta persona tiene este pensamiento, por qué está mal? No está mal, simplemente es otra percepción de la muerte. Sí, claro. ¿Va? Yo Es creo que- que, perdón que te No, interrumpa, adelante, adelante. yo creo que empezamos a vivir una nueva era en donde se ha modernizado esta parte de ser seres individuales, pero ser más egoístas, en esta parte como de, pues si el otro está mal, pues a mí qué me importa, yo tengo mi propia vida y me tengo que enfocar en eso, y así, como que se nos ha quitado esta parte de humanizarnos y la empatía, como que esto ya no lo enseñan bien, ni siquiera en la escuela, como nos cuesta socializar, nos cuesta hablar, nos cuesta conectarnos con los demás. Entonces ahora imagínate cuando esto pasa en diferentes ámbitos, ya sea laboral, en el clínico, incluso educativo, en casa incluso. En casa, Entonces sí, en casa. realmente yo sí lo veo muy preocupante este tema de el duelo, porque pues cómo lo vamos a relacionar si no sabemos conectar con la gente. Si Justo. siempre estamos centrados entre nosotros, o sea, si somos muy egocentristas, entonces creo que es un... Y perdón que te interrumpa, Sí, claro. pero ahí también podemos meter otro tema que son los tipos de muerte. ¿Sabes? Claro. Porque hay muerte anticipada, muerte natural, muerte accidental, muerte súbita. Entonces, todos estos tipos de muerte hay que hablarlos. Hay que decir, ¿sabes qué? Yo puedo tener mi muerte anticipada. Yo ya sé que me voy a morir por alguna enfermedad terminal. Sí, claro. Entonces, yo ya estoy trabajando, ya estoy llevando mi proceso. Pero puede ser de que tú me ganes en esta enfermedad terminal porque tu muerte es súbita. Porque Es que, ¡pam! ahora sí, ¿Sabes? bueno, aunando y también para relacionarlo un poco con el tema anterior, precisamente creo que dijeron unos puntos clave los dos. Precisamente tú dijiste que hay una desensibilización con el otro. Claro. O sea, a final de cuentas, nuestra percepción como sociedad ha cambiado muchísimo en cuanto a preocuparse precisamente por la otra persona, y también voy a dar en el clavo que diste tú, la psicoeducación. Justo, sí. Creo que también es muy, muy, muy importante la parte en la que creo que debe de haber un entendimiento desde temprana edad de este tipo de temas, así como, bueno, yo lo abordo desde el sentido, así como existe la educación sexual también para, bueno, se está implementando estas nuevas técnicas de precisamente enseñar de psicoeducación a menores. O Digo, personas sin el conocimiento. exacto, o sea, creo que también esa es la clave. al público general. Exacto, debe de haber un entendimiento como tal del duelo y de la muerte, bueno, la manera en la que yo podría proponer que se aborda Sí, es claro. precisamente desde temprana edad. Sí. Ahora yo te voy a preguntar, esto que estás hablando de la muerte, de los distintos tipos de muerte, ¿tú estás preparado para morir? Porque es una cosa ver la muerte ajena y Claro. el estar preparado para una propia muerte. Sí, claro. ¿Sabes? Y esto lo conecto con preguntas detonantes, ¿sabes? Sí, claro. ¿Estamos preparados para hablar de nuestra propia muerte? Yo creo que la mayoría no, y al menos yo hablo por mí, no. Al menos sé que hemos matado, bueno, yo he matado versiones de mí, pero es muy diferente matar versiones de mí, por ejemplo, de la adolescencia, de hace un año, de hace 2 años, a que yo me ponga a pensar en mi propia muerte. O sea, si tú me dices, te vas a morir hoy, no sé cómo tomarlo, o sea, no sabría, me entraría como que en shock, diría, si es real, no es real, y yo creo que casi la mayoría de la gente reaccionaría igual. Bueno, Sí. Perdón, adelante. en mi consideración, yo muero cada día. Cada Claro. día el Rodrigo de ayer ya no existe y es otro Rodrigo que aprende cosas. Entonces, por ende, yo decido morir el día de ayer en mi sueño y despertar en otro yo. En otra persona con otras posibilidades, con otras aspiraciones, con otras metas, otros objetivos, sin dejar atrás todo el trabajo que uno ha tenido. Claro. ¿No? Entonces, pues no sé, para mí eso es como, yo sí creo estar preparado para morir, que no quiera morir es otra cosa, no me quiero morir, Sí, vamos a claro, ver, sí, la no, verdad, nadie ¿saben? quiere Creo que morir. nadie se quiere morir, pero creo que sí hay que estar preparados para aceptar que no es el final, sino es trascender, ¿no? Ok. Sí, claro, o sea, creo que también lo abordaste de una muy buena manera en la que creo que la evolución, el cambio como tal, podría representar precisamente Fact. un duelo, una muerte como tal del yo. No sé qué Exacto. opinan ustedes. No, sí. Yo estoy súper de acuerdo. Sí. Porque, Sí, claro. bueno, o sea, no sé qué ustedes cómo lo puedan relacionar, pero creo que también lo voy a relacionar con otra pregunta detonadora, no sé si me lo permitan. Claro, claro. Pero ¿por qué los vínculos Sí, afectivos? ahorita ya, perdón que te interrumpa, pero yo creo que ahorita ya todos nos creemos moderadores y así. no, sí. Pero pues el chiste es hablar de Claro, todo eso, ¿no? claro, Entonces sí, hay que ¿no? soltarnos, hay que soltarnos. Sí, o sea, bueno, en la manera en la que yo lo relaciono, así como dices tú, de que es una constante evolución, entonces, ¿cómo afecta a nuestros
a nuestros vínculos afectivos, estas pérdidas tan dolorosas. Pero es que diariamente, o sea, bueno, no sé, en el aspecto del vínculo afectivo, yo lo veo, a mí me dicen vínculo afectivo y yo pienso en la chica con la que estoy saliendo. Sí, claro. ¿Sabes? Pero, o sea, algo. para mí es un pinche duelo. No te preocupes, no te preocupes. O sea, es salió una expresión así pura de mi corazón. Genuina. Genuina, genuina. En el aspecto de que para mí es un duelo constante el hecho de estar en esa incertidumbre de que te tiene que estar saliendo con alguien, Sí, que claro. no, que sí, que no, Sí, que sí, sí. sí. Entonces esa incertidumbre es un duelo. Es un duelo Claro. cañón, entonces yo lo abarco de que yo, por ejemplo, individualmente, yo mencionaba hace rato, yo estoy preparado para morir, yo todo esto y yo lo otro, pero llega un vínculo afectivo y ya no te puedes morir porque ya hay otro, ¿sabes? Entonces ya es un pensamiento egoísta. No es de que ya no te puedas morir, O sea, más sí, bien ya pero- no quieres morir Ahí por está, esa pero- persona. No, ya te vas a, ya antes estabas preparado para morir. Pero ahorita ya no, porque Pero estás ahorita ya no, pensando en la porque otra estás persona. pensando en la otra Sí, persona. claro. Y sabes que esta persona, Le va a tú ya afectar estás tu muerte. preparado para morir, ya viviste tú tu duelo, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí. Pero ¿cómo le va a afectar este duelo a la otra persona? Si, o sea, tú no sabes, Sí. ¿no? Entonces yo lo veo así, igual el duelo como de las rupturas amorosas. El hecho de que no te quiera el casi algo y que ya que no, te deja valga queso, ilusionado. ¿sabes? Sí, claro. ¿Sabes? Entonces Sí. creo que es un facto que tiró Juanpi, que es esto de cómo el duelo Como o la los pérdida, vínculos, ¿no? los Afectan. vínculos afectan en esto. No tan solo, recordemos lo que hablábamos desde un principio, no tan solo tanatología habla de una muerte de, Sí, claro. de No, ya te también habla moriste, del ya proceso estás de la en el vida. cielo o en donde tú creas. Como tal habla del proceso. O sea, habla del Sí, proceso, habla que es del lo que proceso. yo argumentaba en el inicio. Yo creo que es un duelo y es como trascender este tipo de duelos tan variados. Sí, que hay. claro, y Tipos aprender a de vivir con muerte ello. y todo eso, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, ahora sí que abordándolo como tal, de ustedes yo les hago la pregunta, ¿creen que el tipo de muerte influye en el proceso de duelo de los familiares? Claro, porque no es lo mismo una muerte natural que una muerte accidental. Sí, Porque totalmente de la acuerdo. natural, pues quieras o no, dices, pues ya estaba cansado, ya era tiempo, y la accidental, pues es muy imprevista. O sea, Sí, realmente es de un momento a otro, ni siquiera te dejas de despedir de una persona. Imagínate que tú te peleas con tu pareja y tiene un accidente, ya sea automovilístico, o en el transporte o algo. O sea, ¿con qué sentimiento te vas a quedar, no? Realmente no te vas Sí, a despedir no. de esa persona a que sí es muerte natural o muerte anticipada. O sea, realmente sí cambia mucho el tipo de Sí. muerte y el cómo tú vas a reaccionar y el cómo lo vas a manejar. Entonces yo creo que afecta demasiado. Igual ¿no? creo que algo que estamos dejando un poquito de lado que es importante es estos tipos de duelos, cómo los manejan los adolescentes. De La hecho, pubertad y la adolescencia, chicos, no me dejará mentir el público en ustedes, que son una verdad es un proceso de cambios constantemente. Precisamente. Te sientes, no estás, pierdes, no pierdes, ganas y es un sube y baja, es una montaña rusa, ¿no? Pero bueno, chicos, pues ahora sí que no es para cortarnos la emoción porque esto está súper entretenido y así, pero pues hay que seguir lineamientos de los profesores, ¿no? Va. Entonces vamos a irnos un poquito rápido con las preguntas detonantes. Sí, claro. Entonces ya me voy a abordar como ya voy a andar usurpando Funciones. puestos y funciones. Entonces, No, ¿se no. puede, a ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Se puede superar una pérdida o más bien se aprende a vivir con eso? Se aprende a vivir con ella. Yo siento que Completamente. nunca lo superas. Sí, no, está ahí. Siempre estás cargando con esa persona día a día, pero no porque no te duela significa que la hayas superado. Yo creo que Miche, sí lo superas, pero aprendes a vivir con aprendes a vivir con esa superación que ya Sí, viviste, claro. con ese duelo que ya experimentaste, generas una superación, pero no es un olvido. Genera resiliencia, quieras o no. Exactamente. Es que como tal es un proceso cíclico, podría decirlo, en el que a lo mejor no lleva el mismo orden para todas las personas como tal, porque cada final de cuentas cada quien tiene su proceso, Proceso, sí. pero sí creo yo que precisamente es parte de, ¿sabes? Sí, es parte, Claro. definitivamente. Sí. Y ahora para hablar así un poquito de dónde nos movemos, Sí, claro. las religiones, en México, la muerte, Ay, no. Día de Muertos, Día de Muertos. super sí. cultural, ¿no? Sí, no, yo creo que el mexicano aborda la muerte desde una parte muy simbólica, que es esta parte del Día de Muertos, el cómo lo representan con un pan, con las calaveritas esas de dulce, de la ofrenda, azúcar, la la ofrenda, ofrenda la tan ofrenda. solo, sí, no, yo creo que es una forma muy bonita de simbolizar, ¿no? A nuestros seres queridos. Sí, de Y- conmemorarlos. Exacto. ¿no? Recordarlos con eso con eso que se fueron. Sí, claro. Que Claro. es algo que yo voy a aportar. Y sí, digo, yo cuando alguien se vaya de mi vida, yo no lo voy a recordar con rencor. Yo lo quiero recordar como Bonito, como lo como mejor fue. que viví, como Sí. lo que fue.
una persona que me aportó, que me enseñó, que igual me regañó, igual y yo lo regañé, igual y la regamos los Ella dos. pone su coquita. Sí, hacerlo desde la gratitud. Exactamente, Claro. desde el amor que uno le tiene a esa persona o a esa ese representación, vínculo. a ese Sí. vínculo que tú generaste, creo que es muy importante. Y creo que en la cultura mexicana se respeta mucho todo eso ya sea por los códigos de creencia, por las religiones, que se respetan completamente todas Sí, las claro, religiones. cada Aquí, quien lo aquí tiene. no juzgamos, somos politeístas, pero creemos en lo mejor del mundo, la verdad. No creemos nada más en una sola cosa, ¿no? Sí, claro, y cada quien lo aborda como cada quien- puede. Y cada es quien- que como tal, y bueno, creo que también, no sé si ustedes comparten esa idea, como tal, aquí en el país se aborda de una manera muy diferente a como celebramos. Sí, Celebramos porque lo la muerte. celebramos. Y en Sí, muchos exacto, países no. exacto, sí. Incluso es tema tabú. Incluso exactamente. si tú hablas de eso en el occidente o así, no Sí. te ven horrible. En China eso es algo que lo tienen bien satanizado. Así Sí, también. claro. Sí, claro, o sea, los ancestros Todos- Son todo. Sí, Exactamente. claro, sí, no Pero puedes bueno, hablar. vamos a irnos con un lado así, nos vamos de extremo a extremo Sí, de lo claro. espiritual a lo jurídico. No, lo más manches. interesante y polémico que Es hay. que, ajá, exactamente, porque ¿cuándo se considera legalmente que una persona se petateó? Se nos Sí, Ya murió. cuando ya no Se respira, nos ¿no? fue. Creo ¿Tú que es una sabes? muy buena Sí, pregunta. ¿no? Creo que estamos hablando mucho desde la muerte, desde Lo espiritual, lo México, espiritual. religiones, Pero cómo se vive. en lo legal, cuando es un papel que me dice, a ver, ya falleció mi Ya está mi ahí todo tatarabuelo, tieso. ¿qué me toca? De hecho. Móchense. Sí, O sea, ¿no? ¿cuál es el Claro. límite que establece la ley como tal para que una persona ya esté o se considere que ya está muerta? Pues que ya no respira. Es la muerte clínica, ¿no? La muerte claro, la clínica muerte como tal, clínica. exacto. Sí, ¿no? ¿Y por qué es importante hacer un testamento incluso en edades jóvenes? ¿Ustedes cómo ven? Híjole, pues es que mira, ¿Creen que es importante realmente? O sea, veámoslo a nuestra edad. O sea, tú, Rodrigo, que estás joven, tú, Juanpa, que estás joven, o sea, ¿tú sí harías un testamento a esta edad? pues es que mira, honestamente no lo haría, pero si ya me ponen a plantear de que me voy a morir, Ajá. sí lo haría, porque mira, hay que tener estas cosas que nos permite, el tener un testamento nos permite disponer libremente de los bienes y decidir quién los recibirá. O sea, yo quiero Claro. que mi dinero, lo que yo he trabajado, mis Que se quede con tu dientecitos, mami. mi ropa, o, ¿no? A mis amigos, algunas cosas a mi mamá, repartir, ¿no? Sí, Evitar claro. conflictos familiares es algo, no manches, los Bien desconectes de la polémico. familia por Sí, las por los herencias. terrenos. No manchen, o sea, es algo súper visto, proteger a personas vulnerables, o sea, también hijos menores, parejas no casadas. Creo yo o que también tiene que dependientes. ver un poco con esta parte de trascender, ¿sabes? O sea, no sé, Exacto, sí. Sí, no sé sí. ustedes cómo lo Facto, vean, pero facto. creo que también en estas edades tan tempranas, en este caso de que estamos hablando de que en Adolescencia. la adolescencia Sí. podamos hacer un testamento, creo que también tiene que ver mucho con esta parte de trascender y de saber como tal qué es lo que uno quiere o espera que hagan Con él. con su ausencia. Sí, claro, Y- eso es muy importante. Y yo lo asocio pero con algo que se llama voluntad anticipada, chicos. Claro, Muy bien. sí. Esta voluntad anticipada tiene beneficios, tiene limitaciones, pero ¿qué te da estos beneficios de tener tu voluntad anticipada, Juanpa? Mira, como tal, yo lo consideraría en el aspecto de una seguridad propia. Bueno, me voy a hacer un poquito más claro. Creo yo que personalmente te da una cierta estabilidad, una cierta seguridad propia el hecho de que tengas la certeza y como tal la planeación de lo que quieres o esperas que hagan en ciertos momentos de tu vida, en los que no pudieras. En este caso se puede hacer un consentimiento cuando una persona está muy grave y está, por ejemplo, en estado vegetativo, deja unas instrucciones muy específicas en cuanto a lo que quiere Cierto que lapso pase. de tiempo. Exactamente. Sí, no, también yo quisiera comentar que también evita que la familia tome decisiones difíciles, porque pues imagínate la incertidumbre de que tienes a tu hijo que está en coma y pues ¿qué haces? ¿Lo No. dejas ir? ¿No lo dejas ir? ¿Qué haces? No nos Entonces, vamos, perdón que te interrumpa. Sí, claro, Pero no nos vamos a lejos, la eutanasia. Sí. Claro. Es algo que hay que hablarlo y Sí, o sea, es muy algo como importante. legal porque si no te mato. Aquí no existe eso. Pero si yo decido desconectarte, tú siendo mi familiar, soy un homicida. De hecho, aquí sí, en México Ay, y sí. está pelado. Legalmente Está sí. penado. Legalmente te me vas al bote, para que lo Sí, sepan claro. allá en casa. Y en pocos países está permitida la eutanasia, en muy pocos.
Ok. Entonces, Pues sí, Sí, entonces, fuerte. pues ya para ir finalizando este podcast que la verdad a mí me dejó con muchas ganas de hablar, pero Sí, no les no. vamos a aventar un podcast de 1 hora en este proyecto, pero sí, no, que claro. mira, ganas no nos faltan, ¿eh? Sí, Aquí no, hay y luego ganas es de nuestro platicar. primer podcast, ¿sabes? Como tal, esta es nuestra primera emisión y esperemos que puedan acompañarnos a partir de este momento en nuestras siguientes emisiones. La verdad, y bueno, pues para finalizar, ¿qué les parece si terminamos con una preguntita? ¿No? Me parece Dice, ¿hasta qué punto el derecho debe respetar las decisiones individuales sobre la propia muerte? Este es un debate ético y legal profundo sí, con claro. varias posturas, ¿no? A favor, yo les voy a poner acá, voy a hacer me hice mi acordeón, es que hice mi tarea, chicos. Sí, claro. Entonces, a claro. favor del respeto absoluto a la autonomía, el derecho debe garantizar la libertad individual, incluyendo decisiones sobre la propia vida y muerte. En caso de sufrimiento irreversible, como enfermedades terminales, que ya lo hablábamos y lo tocamos, Sí, claro. el hecho de negar esa decisión puede considerarse inhumano y hasta un delito, ¿no? Que ya lo Claro. hablábamos. Algunos países permiten la eutanasia, que también lo hablábamos, pero aquí no. Países que sí, Países Bajos, Bélgica, Canadá, Colombia, entre muchos otros, Suiza. Suiza, por Suiza ejemplo, también. Ujú. ¿saben? Entonces, limitaciones razonables, ¿no? Sí, claro. El Estado tiene el deber de proteger la vida, especialmente en contextos de vulnerabilidad, depresión o presión externa. El derecho debe asegurar que una decisión de este tipo no sea el resultado de la falta de cuidados, pobreza, abandono, sufrimiento evitable. Que desgraciadamente aquí en México pues, Sí, no. se lo pasan por el arco del triunfo, por no decir otra palabra. Sí, o sea, creo que aborda un punto muy importante en el... Bueno, no sé también ustedes qué consideren, pero yo sí creo que es una cuestión que sí se tiene que encargar el Estado. Sí, Justo. claro, pero Porque México no No está somos un preparado para Estado bien esto. corrupto, es otra Demasiado. cosa. La Sí, o sea, verdad. de que no haya como tal la posibilidad es otro tema, ¿no? Pero creo que sí es una parte importante que tendría que abordar el Estado porque abordan demasiadas cosas que no creo yo que alguna otra persona no podría tomarse ese derecho de decidir en cuanto a la vida de una persona. Sí, justamente, o Sí, sea, claro. en resumen, el derecho debería respetar las decisiones individuales. O sea, legalmente hablando, la legalidad debería respetar la decisión individual de yo decidir dejar de morir, dejar de sufrir o no hacer Sí, sufrir a mis claro, a los porque pues quién familiares. decide si te puedes quitar la vida o no. Entonces eso creo que a mí se me hace un poco egoísta porque si de por sí te trajeron en este mundo y tú no lo decidiste, ahora todavía te dicen como no te puedes Ah. matar porque estás sufriendo. Es como de ¿por qué me lo estás ¿Por qué? imponiendo? Sí, ¿sabes? pero O sea, dentro de un marco legal que se asegure que pues, sean libres, que esto sea informado, que sea Sí, consciente, claro. pero a ver, ¿cómo fregados voy a ser consciente estando en un estado de coma? O sea, Sí, también claro, a ver hay que ahí, ser- Ciudad de México, por favor, todo en orden, no manchen. Debe de haber una coherencia en ese Sí, sentido, claro. Pero entonces, pues especialmente hablando de lo legal, pues cuando se trata de temas definitivos, porque la muerte es definitiva, definitiva, ya no es reversible. De hecho. ¿cómo lo abordamos, no chicos? Pero eso ya lo dejo a su consideración. Y nuestra compañera Samantha nos investigó y nos trajo una Una frase. bonita reflexión Una para que reflexión se vayan, para cerrar. Analícenla, ojalá Sí, se hayan claro. quedado hasta el final del video. Sí, es para que reflexionen ahí un rato. El duelo no es el precio de amar. El duelo es la prueba de que amamos tanto que seguimos aprendiendo a vivir con lo que ya no está. Hace eso. Facto, ¿eh? Buena. Tra. Sí, no, no, Una no. tras otra, ¿eh? Sí, bueno chicos, pues Eso fue todo por nuestra parte por el día de hoy. esperamos estar pues subiéndoles más cositas, que los profesores se pongan las pilas dejándonos más podcast porque nos encanta hablar de Sí, esto. no, y nos podemos explayar Sí, horas. pero pues ya duramos casi la media hora, chicos. Uf. Entonces, pues mire, profesor, si nos está viendo ahí, aquí hay conocimiento, Sí, claro. aquí hay talento, solo falta apoyarlo. Explotarlo también. Explotarlo, ¿no? claro que sí. Suscríbanse y esperemos verlos en la siguiente emisión. Comenten, chicos, comenten. Va, nos vemos. Bye.